hoy tengo el privilegio de empezar una nueva serie. Veníamos hace algunos días atrás tocando otra serie que yo sé que va a ser de bendición para tu vida, para mi vida. Y yo no sé si alguno de los que está acá vio lo que se publicó el día de ayer en las redes sociales. Que era el título de la serie que vamos a arrancar en este primer domingo de junio. ¿Alguien lo vio? Si no, ahí está la cuña. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que entres a Facebook, los que les gusta Facebook, que ya somos los de 35 para arriba, que nos gusta Facebook. Los que les gusta Instagram, que son los de 35 para abajo hasta los 20, estamos en Instagram. Entonces ahí están los que les gusta ver los videos en YouTube. Y próximamente en TikTok para los pequeñitos. Ahí vamos a coger a todos las secciones, porque esa es nuestra misión. Pero si no, yo te quiero contar cuál fue el tema que Dios colocó en nuestro corazón para tocar. El tema que vamos a estar analizando durante estos próximos domingos se llama Nosotros, la Iglesia. Mira a la persona que tienes al lado y dile: tú y yo somos iglesia. Ese es una de las cosas más increíbles que podemos decir, porque todos nosotros pensamos en una iglesia como en una institución. Nosotros no le decimos a una persona: yo soy colegio, yo soy hospital, yo soy hotel, aunque algunos padres se pueden estar sintiendo de esa manera con los hijos. Yo soy como que el hotel, porque no me llaman, no me dicen, no, solo vienen a dormir y a comer. O soy restaurante, dirían. Pero nosotros no decimos eso. Tú no le dices a una persona: yo soy el colegio, yo soy la universidad, yo soy el hospital, aunque ayudo, yo soy. Pero con la iglesia, tú y yo somos la iglesia. Y eso es impactante. Y quiero que nosotros miremos qué es la iglesia. La iglesia, desde la antigüedad, no era una institución o un edificio como muchos lo asocian. Para muchos, el año pasado y parte de este año ha sido bastante fuerte, porque el concepto de iglesia se vio demasiado afectado por todo lo de la pandemia. Ya estamos saliendo un poquitico de eso, confiando en Dios, pero para muchos se desestabilizó lo que ellos conocían como iglesia. Entonces, para muchos la iglesia es solo venir acá, para muchos la iglesia solo es el lugar, escuchar la alabanza, que hoy estuvo increíble, quiero escuchar un amén, o escuchar la alabanza, o escuchar al predicador, o poder ver X o Y, sentarse en la silla que siempre te sientas. Para muchos eso es iglesia, pero la iglesia sencillamente viene de una palabra que es eclesia, que quiere decir o significa asamblea o reunión. Eso es lo que sencillamente quiere decir la palabra iglesia. La iglesia, los que no saben un poquito de la historia, técnicamente nosotros creemos que la iglesia comenzó en el día del Pentecostés. Para los que no sepan qué es el Pentecostés, es una fiesta que tienen los judíos que están celebrando. Y entonces en esa celebración dice la palabra del Señor que estaban ahí reunidos los apóstoles y que el Espíritu Santo bajó, descendió, los tocó, empezaron a hablar en lenguas humanas. Lo hemos explicado en algunas ocasiones, de que no eran lenguas angélicas, que las personas que estaban allí empezaron a hablar de un momento a otro en otros idiomas, en inglés, francés, alemán, lo que fuera de ahí, y todas las personas escuchaban de la palabra de Dios. Y desde ahí dice que en la reunión de las personas estaban teniendo unas ciertas características, unas ciertas atributos que los convertían en iglesia, no los convertían en otra cosa. ¿Qué es lo que nosotros podemos asimilar o comparar con respecto a eso mismo? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en las películas, por lo menos donde yo vivo no lo he visto, lo de los Boy Scouts y las niñas Scout. Han visto que con sus uniformes y con sus grupos, y se supone que son identificables porque empiezan a tomar ciertas características como grupo.
Y esas características las comparten, las ayudan a seguir propagando. Y entonces tú sabes que tú ves a un Boy Scout y lo identificas. O por lo menos eso se veía en las películas. Acá ya uno casi no lo ve. Pero hay cierta clase de características que adoptan los grupos que los identifican, que los hacen únicos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Mira a la persona que tienes al lado y dile, ¿a qué grupo perteneces? ¿Cómo te identificas tú? Entonces unos se identifican, yo soy negociante. Otros dicen, yo soy trabajador. Otros dicen, yo soy estudiante. Otros dicen, lo que sea. Pero ¿a qué grupo tú y yo nos identificamos? Porque la Biblia nos manda a ser parte de ese conglomerado de personas que aceptó una misma creencia, que aceptó una misma identidad y que está tratando de que eso siga caminando. Por eso tú y yo somos parte de ese conglomerado, por así decirlo, que nos identificamos como iglesia. Eso quiere decir que de una u otra manera tú y yo estamos conectados, esta iglesia está conectada o se identifica con todo el resto de las iglesias que existen a nivel mundial de sana doctrina. Las iglesias que compartimos la misma fe, las iglesias que compartimos la misma creencia, tú y yo nos conectamos con ellos en un movimiento mundial. Eso es el evangelio, eso es la iglesia y eso fue como Dios empezó a moverse. Y vemos en la historia de la iglesia que la iglesia estaba interconectada, que todos los miembros hacían parte, todos los miembros traían muchas cosas que ayudaban a la iglesia. Ahora, la iglesia ha cambiado bastante desde sus inicios hasta el día de hoy. En algunos casos para bien, en algunos casos para mal. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es, ¿qué cambios son buenos y qué cambios son malos, verdad? Porque no todo lo que pase nosotros lo debemos adoptar. Dice la palabra del Señor, escudriñadlo todo. O sea, analiza todo, piensa todo, échale lógica, échale cabeza a lo que está pasando, pero solo retén ¿qué? Lo bueno. Y yo veo dos características que vamos a analizar de la iglesia del primer siglo que tienen que estar presentes en la iglesia hoy en día. ¿Y quién es la iglesia? Diga conmigo, yo soy la iglesia. O sea que estas características tienen que estar ¿en quién? Presentes en ti y en mí, presentes en el conglomerado de las personas que están acá, presente en todas las iglesias que están allí en el mundo. Quiero que me acompañes, por favor, y vamos a mirar la primera característica de esta iglesia del primer siglo que tiene que estar presente en tu vida y en mi vida. Acompáñame a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer el verso 41 y 42. Si tú quieres aprender de la historia de la iglesia, cómo se fundó, qué fueron las primeras cosas que ellos hicieron, tú puedes leer Hechos de los Apóstoles. Hechos es un libro histórico que muestra el desarrollo de la iglesia en los primeros días. Y dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, verso 41 y 42. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es lo que nosotros queremos que pase también. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre eterno Dios, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí como iglesia. Te damos gracias, Señor, porque es un privilegio que nos hayas escogido para venir acá, Dios. Hoy te pido que tú seas tomando este tiempo, Señor, para hablar a nuestras vidas, Señor, para transformar nuestro corazón, Señor, y hacerlo cada día más conforme al tuyo, Señor. Padre, quita toda distracción, quita toda fortaleza que nosotros podamos tener, Señor, y permite que tu palabra viva y eficaz, Señor, separe nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra carne, Señor, y nos dé una revelación
más profunda de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Mi querida familia, la primera característica que una iglesia de verdad debe tener, o sea, que un cristiano debe tener, es que una iglesia verdadera siempre va a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahí veíamos que decía la palabra que se predicaba en todo lado, ¿no es cierto? Y que muchas personas recibían de Dios. Muchas personas estaban allí escuchando del evangelio. Pero la pregunta es, ¿qué estaban escuchando? Estaban escuchando simplemente lo que los apóstoles estaban diciendo. ¿Y qué era lo que los apóstoles estaban diciendo? Lo que ellos habían visto de Jesús. Lo que Jesús les había dicho, todos los años que pasó Jesús enseñándoles, diciéndole, mira, estas son las buenas nuevas. Esto es lo que tú tienes que hacer. Estos son los requisitos. Estas son las pruebas. Durante años estuvieron los apóstoles rodeando a Jesús, haciéndole preguntas que tú y yo le haríamos. Bueno, ¿y cómo sabemos quiénes sí son los que te siguen? Y Jesús contestaba. Bueno, ¿y cómo sabemos que tú realmente vas al Padre? Y Jesús les contestaba. Bueno, ¿por qué tenemos que hacer esto? Y Jesús les contestaba. Y cuando Jesús asciende al cielo, es tomado al cielo, deja a la iglesia, a sus apóstoles, a sus hermanos, y les dice, ahora ustedes tienen que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y dice que tienen que ir a ser discípulos. Entonces, el discipulado es la herramienta que usa Dios para transferir el conocimiento de una persona a otra persona. El problema, mi amada familia, es que hoy en día la iglesia no está perseverando en la doctrina de los apóstoles. La iglesia está perseverando en lo que el pastor de la iglesia más grande dice, que es el evangelio. Y entonces hemos escuchado tantas cosas, que el evangelio de la prosperidad. Y entonces los que dicen quieren ser ricos, pues se van para esa iglesia. El evangelio de la sanidad, y entonces los que necesitan ser sanos de alguna cosa inmediata, entonces se van para allá. Miren, yo he hablado con cristianos que dicen, es que yo voy a esa iglesia porque es que allá en esa iglesia Dios sí hace milagros. Y hacen fila para hacer milagro, para verle el milagro. Y yo me pregunto, ¿es que solo Dios está en esa iglesia? ¿No está en el resto de las iglesias? ¿O es que ese pastor es más ungido que el otro pastor? Pero ¿cuál es la doctrina que se está utilizando? Cuando leíamos Hechos capítulo 2, en el verso 41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Qué palabra se está lanzando? Dios en su infinita gracia ha dado diversas maneras de alcanzar diversos grupos de gente. Hay iglesias que ustedes pueden ver que tienen como que un énfasis muy fuerte en lo que es la alabanza y la adoración. Entonces conocemos las iglesias grandes con unos equipos de alabanza increíbles como esta iglesia. Y vemos otras iglesias que tienen otro énfasis en, no sé, en el ministerio de jóvenes. Y vemos un ministerio de jóvenes increíble. Dios utiliza diversas herramientas porque dice que en la multiforme gracia de Dios tú puedes elaborar lo que Dios te manda hacer. La inconsistencia radica en que por debajo de esa preferencia, entre comillas, a trabajar con un grupo de personas, no está siendo cimentada las enseñanzas de los apóstoles. Déjame decirte, mi amada familia, que la iglesia tiene unas doctrinas, unos dogmas de fe que son inamovibles, que no se pueden poner en tela de juicio, porque se pierde la esencia del cristianismo, se pierde la esencia de lo que tú crees. Hay otras doctrinas o enseñanzas que son más enseñadas a los pareceres o estilos de todas las iglesias. Pero el problema es que las iglesias en esta época se están adaptando a lo que la sociedad está diciendo para atraer personas. Entonces vemos que la presión social está haciendo que la iglesia tome ciertas posturas con respecto a muchos problemas
y no están sometiendo esos problemas a decir qué enseñaban los apóstoles acerca de estos problemas. ¿Tú crees que los apóstoles no tenían problema de racismo? ¿Nunca vivieron racismo? ¿Tú crees que los apóstoles no tenían el problema de mirar quiénes eran realmente hombres buenos, hombres malos? Lo de las culturas. ¿Tú crees que los apóstoles no tenían que luchar contra todas esas características que la sociedad hoy en día está luchando? Ahora, cuando esa cimentación no está completamente fuerte, cualquier cosa que tú escuches para ti va a ser algo bueno. Es como la persona que no es familiar. Cuando tú vas a alguna otra parte del mundo, los que han tenido la oportunidad de viajar a algún país extraño, y cuando tú vas llegando al aeropuerto y antes que no tenías tu tarjeta de crédito y que ahora tu tarjeta de crédito la puedes utilizar en todo lado, pero cuando tú viajabas antes tenías que llegar a un lugar que era una casa de cambios. En la casa de cambios tú dabas lo que conocías. Pongamos la moneda de acá, los dólares. Y entonces ponías los dólares en ese lugar y entonces le decías a esa persona, cámbieme estos dólares por la equivalencia en su moneda. Y la persona te entregaba un mundo de papelitos que tú no conoces. Tú no sabes si los papelitos son reales. O sea, mejor dicho, un lugar de esos podría ser el lugar más fácil para estafar a turistas. Y de hecho muchas veces pasa. ¿Por qué? Porque la persona que entra a un nuevo lugar y empieza a recibir la moneda no conoce el papel, no conoce la textura, no conoce los materiales, no conoce el color. Y entonces cuando recibe el papel, para él esa moneda representa lo que le dijeron que representa, dinero. Pero ¿qué pasa cuando va a ir con ese dinero que es falso a una tienda y lo quiere comprar y quiere comprar algo? ¿Qué le va a decir el vendedor? Le va a decir, esto no sirve porque no es verdadero. Lo mismo está pasando con las doctrinas de la iglesia. Las personas no se han sentado. Desafortunadamente la iglesia no le ha dado un énfasis a levantar doctrinalmente a las personas para poder discernir. Acompáñame en tu Biblia a 1 de Timoteo 4, capítulo 1, verso 3. Y esto es una muestra de que necesitamos aprender más de doctrina y más de Dios. ¿Cuál? Que no sabemos dónde queda Timoteo. Nos toca googlear dónde queda Timoteo. Pero eso es, yo sé que vamos a ir creciendo. Pero mira qué dice 1 de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer el verso 1 al verso 3 y después seguimos leyendo otros versos de ahí. Dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Les suena parecido todo lo que dice ahí de muchos lugares? Saltemos a un verso más adelantico, el verso número 6 y 7. Dice, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate ¿en qué? En la piedad. Y ahora saltemos al verso 16 de ese mismo capítulo. Dice la palabra del Señor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tú estás, sin que me digas, de una escala, pongamos una escala momentánea, del 1 al 5. ¿Qué tan capacitado te encuentras en este momento para poder identificar lo que es una doctrina de los apóstoles y una doctrina humana?
Y muchos diríamos, oh mi Cristo eterno, no sé, a mí me dicen que el árbol es malo, el árbol de Navidad es malo y para mí eso es malo. Para mí me dicen que las luces de Navidad son malas y para mí eso es malo. Para mí me dicen que X y eso es malo. Y cuando vamos a la Biblia, muchos nos dicen, es más, estábamos hablando qué días con un amigo y entonces mi amigo estábamos hablando de la historia de Jesús. Y entonces me decía, sí, es que los tres reyes magos, esto cómo es que es, Melchor, Gaspar y Baltasar, sí, y uno de ellos era morenito, me dijo. Y yo, ¿cómo? Sí, es que eso lo dice la Biblia. Yo, ok, leamos. Muéstreme dónde dice eso. Mire, es que a mí mi pastor me dijo ok, leamos. ¿En qué parte de la Biblia le dijo? Eso era en Mateo o algo. Pues busquemos. Se la puse fácil. Ponga en Google. ¿Cómo es el nombre de los magos que fueron allá? Y entonces ahí aparecía toda la historia. La historia es que la tradición dice que porque fueron 3 regalos y entonces fueron 3 personas y la tradición les asignó el nombre, pero esas cosas no estaban en la Biblia. Pero la persona asumió que el nombre de los 3 reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Y la Biblia lo dice. Y se van a discutir con que la Biblia lo dice. Y la Biblia no dice eso. Otra cosa que hay muchos cristianos que todavía están debatiendo y que no, y que sí, que hay, y el que no lo hace entonces no es de Dios. ¿Saben otro? Otro, que si la persona no habla en lenguas, no tiene al Espíritu Santo. Y dicen, y eso no es doctrina, eso no lo dice la Biblia de esa manera. Y la iglesia está llena, digámoslo, de arandelas, de esa clase de doctrinas que se empiezan a infiltrar. Ustedes pueden creer que durante los años, no sé, 80s y mucho más para abajo, la iglesia estaba prohibiendo los instrumentos musicales. Y entonces decía, la iglesia de aquel entonces es que lo único con lo que se puede adorar a Dios es con las voces y con el arpa, que porque David tocaba el arpa. Y las iglesias pentecostales con el chofar, porque también tocaba chofar. Y entonces cuando empezó la guitarra, que cuando empezó el piano, que cuando empezó el violín, la batería, muchos pastores se escandalizaron y no, y eso es del diablo, y eso no es bíblico, y eso no sé qué. Y cuando tú te sientas a escudriñar y a leer la Biblia, no dice nada de eso. Entonces la iglesia está llena desafortunadamente de eso. La palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tú no tienes el conocimiento, cualquier persona te va a decir algo. Hablaba con un amigo y decía, mira, Dios dice, antes yo hablaba por profetas, antes yo hablaba a través de siervos, pero dice, ahora yo hablé a través del Hijo. Y el Hijo habló y lo mostramos en la Biblia. Así que Él dice, no creas. Si en algún momento dice a alguien, es que vi un ángel, es que yo escuché, que yo fui al cielo, que yo fui al infierno, que yo hice esto, que yo hice lo otro, y me dio una nueva revelación. Es más, ahorita, bueno, hace algún par de meses atrás hay una controversia bastante fuerte en la iglesia cristiana con respecto a las versiones de la Biblia que deben ser usadas. Hay una versión que se llama, se me olvidó el nombre, la Pasión, la traducción de la Pasión, donde la persona que hizo la traducción de la Biblia, la Pasión, que es en inglés, dice lo siguiente, porque la Biblia es completamente diferente a la que nosotros tenemos. Cambia muchísimas cosas de lo que la Biblia que nosotros tenemos dice. Y dice esta persona que cuando él hizo esta traducción fue porque él sintió un toque de un ángel que le reveló nueva información y él la escribió. Y hoy miles de iglesias están utilizando esa Biblia. Y a los cristianos, ni yo no sabía, mire, así ven cómo son los chismes también de la iglesia. Las cosas porque uno tiene que estar preparado y uno tiene que avisar. Dice la palabra del Señor que tú y yo tenemos que corregirnos en amor.
pero corregirnos. Si yo veo que tú estás haciendo algo que no debe ser y que no es conforme a lo que el Espíritu ha enseñado y lo que los apóstoles han enseñado, yo me tengo que acercar a ti y a decirte, mira, el estilo de vida que tú has optado, los apóstoles han dicho que ese estilo de vida es malo, porque Dios lo ha dicho de esa manera. Y si tú ves algo de esa manera en mi vida, tú me tienes que decir, mira, Jay, yo he visto que tú estás diciendo esto y cuando yo leo la Biblia, no dice eso, dices esto. Y entonces yo me tengo que sentar contigo y mostrarte por qué tú estás equivocado. No, tengo que sentarme contigo y mirar, ok, puede que yo esté, como yo se los he dicho y a todas las personas con las cuales tengo la oportunidad de hablar. Cuando yo estoy predicando, yo soy un hombre igual que ustedes. Me puedo equivocar. Por eso la tarea de ustedes no es creer todo lo que yo diga. Yo puedo sonar muy convincente, pero la tarea de ustedes es ¿qué? Comprobar todo a través de la Biblia, a través de la doctrina de los apóstoles, a través de eso. Porque hay doctrinas y hay cosas que siguen corriendo y que la iglesia no está cuidada. Por eso leíamos ahí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto es como la persona que va navegando en el mar y es muy difícil orientarse porque pues el mar no tiene líneas, no tiene nada. ¿Y qué pasa si el barco va caminando, va zarpando hacia el norte y en un punto determinado se corre 1 grado hacia la derecha? En los primeros millas náuticas, tal vez es imperceptible el cambio. No se ha desviado mucho. Pero ¿qué pasa con el correr del tiempo? ¿Qué pasa cuando ese bote sigue manejando y no se dio cuenta que en su principio se desvió 1 grado? Llegó a otro lado. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo. Así que mira a la persona que tienes al lado y dile, tú tienes que estar preparado para probar tu doctrina. Los hijos que están acá, los invito a que no crean lo que sus papás dicen, compruébenlo. Díganle, papá, aquí no dice que eso, mire, la Biblia me está diciendo esto, la Biblia me está diciendo lo otro. Háganlo de esa manera, pero no a ojos cerrados. Porque eso es lo que desafortunadamente está pasando y por eso uno escucha otras iglesias que no están predicando ya la sana doctrina y se están llenando esas iglesias porque han acomodado lo que está pasando ahorita. Entonces somos inclusivos, Dios te ama, Dios no te castiga. Las iglesias ahora están diciendo es que el infierno no existe, es una metáfora que Dios está utilizando. Mira, el infierno es tan real como el cielo y si tú no te cuidas vas a terminar en el infierno, sufriendo por la eternidad, porque muchos dicen, no, y es más, hay otra doctrina que se está levantando ahorita que dice que el infierno es como otro purgatorio para los que saben de la iglesia católica. Dice que el hombre va a estar ahí solo por un periodo de tiempo hasta que pague por lo que hizo mientras estaba vivo y después sale y puede entrar al cielo. La Biblia no dice nada de eso. Ten cuidado con eso. Eso es la característica número 1. Así que los invitamos cuando nosotros estamos en un piloto para los grupos conexión, donde nosotros estamos haciendo estudios bíblicos y prontamente vamos a estar lanzando uno en tu casa. Entonces vas a poder estar creciendo con nosotros. Dice entonces ahora la segunda característica que debe estar. Acompáñame a Efesios. Efesios capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al verso 7. Y vamos a ver la segunda característica que estuvo presente en la iglesia del primer siglo. Efesios capítulo 4, verso 1 al 7 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor,
una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mi amada familia, otra cosa que es una constante de la iglesia del primer siglo y que tiene que ser una constante en tu vida y en mi vida es que tú y yo no podemos estar desunidos. No podemos estar desconectados de la iglesia, de este grupo, de la misma manera que no podemos estar desconectados los unos de los otros. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y que eso nos permite que nos soportemos en amor. Hoy en día la iglesia desafortunadamente se ha convertido como en un lugar donde se prestan servicios. Se presta el servicio de la música y entonces las personas que les gusta la música vienen temprano y reciben el servicio y se van porque no les gusta la predicación. Otras personas les gusta la predicación y no les gusta la alabanza. Entonces llegan tarde para no tener que escuchar la alabanza y reciben solo la predicación. Y hay personas que no les gustan los diezmos, entonces averiguan a qué parte se dan los diezmos para o llegar después de eso o irse antes de que los reciban. Porque así es la iglesia. O muchas personas solo van porque, miren, esta iglesia está dando mercados, está dando ayudas, esta iglesia está dando lo otro y entonces vamos así. Y no nos damos cuenta que tú y yo tenemos que estar unidos como hermanos, ayudando y soportándonos. En conexión porque tenemos un mismo Padre, una misma fe, una misma creencia, un mismo bautizo. La iglesia no es solo una central de beneficios para ti donde tú llegas, recibes lo que tú quieres y sales y te vas. La iglesia es una familia. Y en una familia tú y yo tenemos que mantenernos juntos. ¿Por qué la iglesia primitiva creció de la manera que creció? Siendo que fue uno de los periodos más sanguinarios en los cuales pudo haber vivido la iglesia. La iglesia del primer siglo fue una iglesia que fue perseguida de una manera directa. Fueron una iglesia que sufrió persecución, donde los martirizaron, donde los mataron, donde Roma decidió o se propuso exterminarlos. Y por eso hemos escuchado a muchos pastores diciendo la iglesia del primer siglo se reunía en las casas en secreto y compartían el pan y compartían la cena. Y las iglesias del primer siglo que se reunían en las catacumbas y las iglesias se ayudaban. Ustedes pueden leer en la Biblia, obviamente, cómo por ejemplo la iglesia que estaba pasando dificultad en alguna otra región, se reunía la iglesia que está acá y decía, ok, tenemos que ayudar a nuestros hermanos que están en Judea, que están en Samaria, que están en Éfeso, que están en Corinto, que están pasando algo difícil. Tenemos que recoger una ofrenda y mandársela y ayudarlas porque es nuestra responsabilidad como un organismo vivo. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día es yo estoy bien y no me interesa el resto. A mí no me interesa si la iglesia esté bien o no esté mal, qué es lo que le pasa a la iglesia, si yo puedo hacer algo para la iglesia o no. A mí no me interesa porque yo estoy solo es acá recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo lo que quiero. Pero ¿cuánto puedes tú dar? ¿Cuánto tú puedes ayudar? Si tú miras a tu alrededor, ¿cuánto puedes ayudar a las personas que te rodean como familia? Eso es lo que la iglesia hacía. Cuando se sentaban a partir el pan, no era solo porque iban a compartir la cena para los santos. Era porque eran hermanos, era porque eran amigos. Yo sé que puede ser un poco cliché lo que voy a decir, pero oye, tu mejor amigo es una persona que no conoce de Cristo. Tu mejor amigo es una persona que solo se la pasa diciendo vulgaridades. Es una persona que solo te la pasa diciendo cosas que en contra de lo que tú crees. Tu mejor amigo solo te insta a ir en contra de Dios. No vaya a la iglesia, deje de escuchar esta. O tal vez no le dicen deje de escuchar esta música. Le dicen mire, escuches esta. Escuches esta que está buenísima. Y cuando uno la escucha uno dice, y Dios, ¿y esa letra?
escuches el ritmo, porque lo que es chévere es el ritmo. Y para darles una pista es tú, que tú, que tú. Bueno, porque siempre es así. Y siempre te ponen, porque ellos tal vez no te enfrentan y te dicen, no lo hagan, pero te muestran o te tratan de sustituir algo por algo que aparentemente es mejor. ¿Ese es el mejor amigo que tú tienes? Pues yo veo que la palabra de Dios dice que tu mejor amigo debe ser la persona que tiene tu misma fe, tu misma creencia, tu mismo padre, tu mismo bautizo. La persona que te puede decir, mira, vamos adelante, sigamos en la lucha, no nos vamos a dejar de esto, Dios nos va a sacar. Tu mejor amigo debe ser la persona que dice, mira, yo voy a estar orando por ti para que Dios te ayude. Dime, ¿a quién recurres tú cuando, no sé, tienes una entrevista de trabajo, tienes un problema matrimonial, tienes un problema laboral? ¿A quién recurres tú? Al amigo inconverso que te va a decir, ay, deje a su esposa, deje a su esposo, que en el mar hay muchos peces. O que te va a decir, ay, deje de hacer eso. Usted no necesita de una iglesia, usted es su mismo Dios. O corres a una persona que te dice, mira, nos vamos a pegar a la mano de Dios y Dios va a hacer algo. Yo sé que suena muy religioso y muy cliché. Tal vez entre personas va a ser, venga hermano, vamos a la iglesia, vamos a orar. Necesitamos de eso. La Biblia dice que esa fue la razón por la cual Dios envió a las personas. ¿De a cuántos? De dos en dos. Porque dice, si el uno le cae, el otro le levanta. Pero la iglesia hoy en día no tiene al otro que le levante. Tiene al amigo inconverso que está está intentando caer. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 4, el verso 32 y 36. Nuevamente vamos a ver cómo la iglesia de Dios se comportaba. Hechos capítulo 4. Verso 32 al 36, dice así, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 35, y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y las traían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Mi querido hermano, yo sé que esto ya nos empezó a picar, pero yo no estoy diciendo vende todo lo que tú tengas y tráelo a los pies que nosotros lo vamos a distribuir bien. No. Pero sí estoy diciendo, piensa en las personas que tienes allá. Mira, en este momento piensa en la persona que tienes atrás. Piensa en la persona que tienes adelante y pregúntate, ¿cómo yo puedo ayudar a esa persona? ¿Cómo yo puedo ayudar a esa persona? ¿Cómo puedo hacer que la vida de esa persona sea mejor? Tal vez no tienes que darle nada económico, nada. No estoy diciendo que tú tengas que sacar de tu bolsillo. Si puedes hacerlo y lo quieres hacer y Dios pone en tu corazón hacerlo, hazlo. Pero muchas veces sencillamente una mano en la espalda diciéndole, estoy orando por ti, puede cambiarle el mundo a una persona del cielo, de la tierra al cielo. Solo una mano de una persona diciéndole, mira, no sé lo que estás pasando, pero yo estoy orando por ti. Y si necesitas que en lo que yo te pueda ayudar, allí estoy. Eso es lo que uno muchas veces necesita. Tal vez uno no necesita a alguien que te diga, mire, tome todo el dinero que necesita, mire, mire, no hay problema. Porque muchas veces uno se siente hasta mal de recibir eso, porque uno se puede sentir mal, uno es orgulloso, lo que sea, pero cuando se acercan a ti de una manera genuina y te dicen, te quiero ayudar, eso cambia. Por eso me impacta que la Biblia dice que la multitud de los que habían creído era de un solo corazón. Yo tengo la fe de que tu corazón y mi corazón somos como un solo corazón, porque tú amas a Dios, yo amo a Dios, tú quieres honrar a Dios con toda tu vida, yo quiero honrar a Dios con toda mi vida. ¿Cómo yo no voy a tener esa conexión contigo?
La iglesia del primer siglo se mantuvo en la persecución gracias al poder de Dios, pero gracias a la unión de los hermanos, de que se ayudaban. Ustedes pueden leer en las cartas paulinas cuando la iglesia se enteraba, no, acabaron de arrestar a Pablo o acabaron de arrestar a Pedro y posiblemente los van a matar porque era un crimen hacer lo que ellos hacían, hablar de Jesús. Y la iglesia, o sea, tú y yo, decíamos, nos vamos a reunir a orar. Y Señor, Padre, ayúdalo, Padre, mira, te pido que tú lo protejas. Eso es lo que hacía la iglesia. Se unían por las causas que estaban pasando en la iglesia. Pero cuando nosotros decimos en la iglesia en general, tenemos día de oración para que nos vengas y nos apoyes en orar. Decimos, ay pastor, más bien ore por esta necesidad que tengo. Se la mando por WhatsApp. Ven y ora con nosotros. Somos uno. Si dos personas se unen, ¿quién las va a detener? Dice la palabra del Señor. Si tú y yo nos sentamos, nos postramos acá los días martes, que los invito, este martes tenemos oración. Si tú y yo venimos y nos ponemos y nos postramos a orar y empezamos a clamar, tú y yo como hermanos, ¿cómo Dios no va a responder? Lo fácil es enviar el WhatsApp y que, pastor, mire, es que ni me conecto, ni me conecto a la oración, pero solo le envío la oración porque es que usted está más cerca de Dios, o Dios a usted sí lo escucha. Las cosas no funcionan de esa manera. Tú y yo tenemos que estar juntos orando. Por eso dice la palabra de Dios, si dos se pusiesen de acuerdo y si pidiesen algo en mi nombre, entonces Dios lo va a conceder. Pero ponerse de acuerdo, hagan de cuenta que es como cuando ustedes están, no sé, en una mudanza. Y entonces ustedes tienen que mover un mueble muy grande. Y entonces ustedes seleccionan a las personas que les va a ayudar. ¿Y qué pasa si ustedes están cargando y la otra persona está haciendo el amague de que carga? Y está, sí, va. Y ustedes sienten el peso. El enemigo hace que las cosas se sientan más pesadas, que el problema se sienta más difícil, que la situación se sienta más complicada de llevar. Pero cuando tienes a alguien acá que se sienta a tu lado, o que tienes la iglesia y que te dice, estamos allí para ayudarte, estamos allí para estar contigo, para orar, tú sientes que alguien más cogió eso y que te está ayudando. Pero cuando eso no pasa, es duro. Yo no estoy diciendo que así va a ser destruido si no tienes a alguien que te ayude. No estoy diciendo eso. Pero Dios dice, es mucho más fácil cuando dos personas se ponen de acuerdo y lo hacen. Así que te invito. Y no te voy a decir, si no tienes nada que hacer, te esperamos. No, así tengas mucho que hacer. Primero las prioridades de Dios. Estamos pidiendo por algo. Ahí están los días de oración, te acompañamos. Está abierta la iglesia para que vengas y nos postremos juntos a orar por tu necesidad. Eso es unidad. Dice la palabra del Señor y termino con esto. Juan capítulo 13, verso 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor hace evidente tus prioridades, tus deseos, tus anhelos. ¿A quién estás amando? ¿Te estás amando más a ti? ¿Estás amando más a Dios? ¿Cuáles son tus prioridades? Si tú y yo logramos tener esas dos características que corrieron a lo largo de la iglesia, han corrido y que hoy en día están tratando de ser removidas, pero si tú y yo nos mantenemos, mi amada familia, tú y yo vamos a lograr grandes cosas. Dios nos va a hablar de una manera increíble. Hagámoslo. Crezcamos en la doctrina de los apóstoles. Volvamos a las enseñanzas primeras y amémonos los unos a los otros de una manera poderosa. Cierra tus ojitos allí donde estás y vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque somos iglesia. Porque tú nos has escogido, Dios mío, para ser parte de este rebaño. Dice tu palabra, Jesús, que tú has añadido y que tú vas a añadir a todos los que han de ser parte de este redil, Jesús. Y hoy estamos acá, Jesús. Padre,
Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Dios, solo creemos lo que escuchamos, Señor, y realmente no indagamos, no escudriñamos, no pensamos por nosotros mismos, Señor, sino sencillamente creemos lo que dice todo el mundo. Padre, hoy queremos nuevamente volver al principio, Dios. Volver a las primeras enseñanzas, Señor. Volver a las primeras acciones, Señor, que tú le pediste a la iglesia del primer siglo que hiciera, Dios. Y nosotros como la iglesia de este siglo, Jesús, queremos hacerla, Dios. Padre, haznos hábiles, Señor, para poder discernir, Señor, todo viento de doctrina extraña, Señor, que viene, Padre Celestial, y que está allí en nuestro oído y que a nosotros nos causa curiosidad. Dios, hoy te pido que nos ayudes a discernir, a escuchar tu voz, Señor. Padre, sobre una infinidad de voces que están afuera, Dios, queremos oír la tuya. Porque como dice tu palabra, Señor, tus ovejas oyen tu voz. Padre, danos la posibilidad de escuchar tu voz, de poder entenderla, de poder hacerla y ponerla en práctica, Jesús. Ese es nuestro deseo, poder crecer más conforme a la estatura tuya, Dios mío, conforme a ti, Jesús. Padre, y de la otra manera también queremos que cada día nos ayudes a estar cada vez más juntos, Señor. Dice tu palabra, Dios, que cuando tu pueblo se reúne, si solo dos personas se ponen de acuerdo y piden algo, Dios, tú lo concedes, Señor. Tú estás allí. Padre, esta iglesia, Dios, hoy te está pidiendo, Dios, que tú nos ayudes a unirnos a ti, Jesús, y unirnos a nuestros hermanos, Dios. Coloca ese amor, como leíamos en tu palabra, que caracteriza a los hijos de Dios, el amor por nuestros hermanos. Padre, ayúdanos a conectarnos contigo, Dios mío. No podemos seguir rodeándonos de personas, Señor, que tal vez nos están impulsando a hacer cosas que no debemos hacer, o que nos están proponiendo que dejemos de hacer cosas que sabemos que tú nos has pedido, Dios. Eso no quiere decir, Padre, que nos vamos a aislar del mundo, Dios, pero sí vamos a escoger con más cuidado aquellos a quienes decimos amigos. Padre, porque sabemos que tú puedes utilizar a nuestros hermanos, todos aquellos que tenemos la misma fe, el mismo corazón, el mismo espíritu, el mismo bautizo, Dios mío, para levantarnos cuando estemos caídos, Señor, cuando estemos en dificultad, ayudarnos, cuando estemos, Padre Celestial, afrontando problemas, Señor, ponerse en pie de batalla a nuestro lado e ir en contra de nuestro adversario. Padre, eso es lo que queremos hacer. Danos sabiduría para rodearnos correctamente, Jesús. Padre, y en esta nueva serie, Dios mío, que nosotros comenzamos, Señor, que cada palabra, Dios, tú nos ayudes a entender que nosotros somos la iglesia, el organismo vivo, el cuerpo tuyo, Jesús. Te pido que tú seas, Señor, ayudándonos, que esta palabra, Dios mío, transforme nuestro ser, transforme nuestro espíritu, Dios mío, y nos haga ser más como tú. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, dale un fuerte aplauso a Dios.